bendiga en esta mañana. Quiero compartir contigo una porción de la palabra del Señor. Dice así, Mateo 4, 18 al 22. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remedaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Nosotros nos llamamos cristianos porque somos seguidores de Cristo. Pero, ¿qué significa en realidad seguir a Cristo? Cuando el Señor llamó a sus discípulos para que lo siguieran, ellos dejaron todo lo que estaban haciendo y decidieron seguirlo a Él. No eran personas extraordinarias, sino, por lo contrario, eran personas comunes, como tú y como yo. Pedro, por ejemplo, un pescador, impulsivo, arrebatado, con decisiones acertadas y desacertadas. Por ejemplo, fue el mismo Pedro quien no dudó en sacar su espada y cortar la oreja de quien quiso arrestar a Jesús. Fue el mismo Pedro quien un poco tiempo después negó 3 veces al Señor y después se arrepintió. Pedro no se apartó del Señor. Pedro no se apartó por haberle fallado, sino que él se arrepintió y el Señor lo restauró. Vemos a Jacobo, un pescador colérico, enojadizo. Recordemos que fue él quien le dijo a Jesús, Señor, ¿quieres que hagamos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Yo no creo que esto lo haya hecho en un marco de alegría, de felicidad, sino que estaba enojado. Vemos a Juan también, un pescador ambicioso, quien junto a Jacobo pidieron a Jesús sentarse a la derecha y a la izquierda del Señor. ¿Cómo así? Juan, el discípulo amado, ambicioso. Sí. El poder del amor del Señor transformó la vida de Juan, pero él fue ambicioso. Mateo, un recaudador de impuestos, despreciado a causa de su profesión, abandonó su vida de corrupción por seguir a Jesús. Tomás, un discípulo incrédulo. ¿Y por qué? ¿Por qué te cuento todo esto? Te cuento todo esto para que puedas ver que Jesús está interesado en personas comunes, en personas como tú y como yo. Él no vino a salvar a justos, sino que vino a salvar a pecadores, al arrepentimiento. El cristianismo no es para quienes se creen buenos, es para los que saben que han pecado y necesitan ayuda. Si eres tú uno de estos, quiero que veamos rápidamente 4 elementos esenciales que nos demuestran cómo ser seguidores de Cristo. Número 1. Los discípulos escucharon la voz del Señor. Entre tantas voces, hermano, amigo que me estás escuchando, aprende a oír la voz del Señor. En este tiempo es muy fácil oír lo que el mundo dice. En este tiempo es muy fácil oír lo que el enemigo dice, cómo nos amedrenta, cómo nos mete duda. Cómo todo
todos los días nosotros podemos prender la televisión y ver cómo todo el mundo tiene miedo. Escuchemos la voz de Dios. Escucha la voz de Dios. Solamente escucha lo que Dios tiene para decirte. Él te dice, yo estoy contigo, yo soy tu Dios. Yo no te voy a abandonar. Eso te dice el Señor. Aprende a oír la voz de Dios. Los discípulos escucharon la voz de Dios. Número 2, obedecieron sin demora. No solamente hay que hacer lo que el Señor dice, sino hay que hacerlo cuando y como Él lo dice, en el tiempo y de la forma en la que el Señor nos dice que lo hagamos. Número 3, dejaron algo atrás. El apóstol Pablo en su carta a la iglesia de Éfeso dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Deja todo atrás. Número 4, se enfocaron en su propósito, ser pescadores de hombres. Cada uno de nosotros que hemos conocido al Señor, tenemos un propósito en esta tierra. Tenemos un propósito en este planeta Tierra. Él nos dejó a todos una gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Cómo puedo predicar estando dentro de mi casa? Sí lo puedes hacer. A través de las redes sociales, a través de un mensaje. Puedes hacerlo. Continúa haciendo la obra que el Señor te mandó. Enfócate en su propósito. Ser seguidores de Cristo no es solo decir, yo soy cristiano, sino es obedecer, dejar todo atrás y vivir completamente para Él. Recuerda que Él no vino a salvar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Solo debes decidirte a seguir a Cristo y no volver atrás. Dios te bendiga.